Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Señor presidente, veo una sala bastante vacía, ¿no? Se ve que es un tema que ni siquiera interesa escuchar qué opina la oposición. Qué lamentable. Estamos de nuevo, como en el tema anterior, tratando este traspaso en el peor momento que podrían elegir. Si hoy me parecía inapropiado discutir cómo le sacan sus tierras, sus casas, sus viviendas a uno de los sectores más humildes de la sociedad en medio de una ola de frío polar donde la gente muere de frío en la calle, discutir este traspaso de la manera que se lo hace, sin necesidad siquiera de sentarse en las bancas y escuchar qué decimos los opositores y las opositoras, cuando venimos de un apagón histórico, cuando en estos días no hubo luz en barrios, por ejemplo, como Montserrat, cuando los vecinos de la Villa 31 nos decían que no tuvieron luz estos días, y nos sentamos acá, como si nada de esto existiese, a discutir un traspaso que aparece como un traspaso formal, llamativo. ¿Cómo lo quieren vender? Como más república, como un avance en la autonomía de la ciudad, como el cumplimiento de la ley Cafiero. Bueno, la verdad voy a disentir porque veo algo muy distinto. Yo creo que nadie está acá por Cafiero, están todos sentados ahí por el FMI, porque el Fondo Monetario Internacional les exigió que la nación deje de pagar los subsidios y el gasto que para ellos significaba el mantenimiento de estas empresas. Entonces, por eso decidieron pasárselo a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Así que no es Cafiero, es el FMI. Debería llamarse esta ley. Acá yo no veo ningún avance a autonomía, no veo ningún interés de respetar ningún principio republicano, sino cómo cumplen con el consenso fiscal que junto con el peronismo votaron en el Congreso Nacional y que llevó a esa política que llaman de déficit cero. Déficit cero que no significa que lo van a reducir del pago de la deuda externa, ni terminar con la especulación, ni ninguno de los grandes vaciamientos que están haciendo del país para llevarlo en una caída profunda en la dependencia y el atraso, sino que lo van a hacer nuevamente a costa de los usuarios. ¿Cómo es el esquema? En los 90 se privatizaron las empresas. Nadie se atrevió a tocar esas privatizaciones en los años posteriores. Luego de la crisis del 2001 y que se hiciera masivo el que se vayan todos, se discutió para determinadas zonas, las principales concentraciones urbanas, mantener las tarifas a precios baratos a cambio de darles subsidios a esas empresas que seguían teniendo el negocio. ¿Las empresas qué hicieron con esos subsidios? ¿Invirtieron, mejoraron el servicio? No. Lo que hicieron fue fugarse la plata y llevársela a lugares donde todavía nadie la buscó. ¿Pero esa plata salía de algún bolsillo privado? Tampoco. Esos subsidios eran sostenidos en base a impuestos regresivos, porque sabe usted, señor presidente, que el sistema impositivo de la Argentina es fuertemente regresivo. La principal parte de lo que obtiene el Estado en concepto de impuestos salen del IVA, una aberración político-impositiva, porque el IVA lo paga la mamá que va a comprar un litro de leche como único alimento para sus hijos, como aquel que compra una lancha o un yate de lujo. Es decir, lo que cambia en algunos casos es el porcentaje de IVA que se paga, pero el IVA es un impuesto absolutamente regresivo. Esos subsidios se sacaban del IVA, se sacaban del impuesto a las ganancias con una teoría rara, porque era que los que más ganaban le debían dar a los que menos tenían. Pero usted sabe, señor presidente, que se supone que eso debe salir de impuesto a los ricos para darle a los que no tienen, no de los trabajadores que paguen ganancias con su salario para darle a los sectores más desprotegidos. Esa es una discusión que tenemos muy pendiente y que espero que en esta campaña electoral se instale, porque todos y cada uno de los que van a ser candidatos deben decir cómo debe ser el impuesto a las ganancias para que no vuelva a pasar que gane un presidente
diciendo que va a eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría y hoy se paga más que antes. Pero dicho esto, creo que ese sistema también colapsó, por eso cuando asume este gobierno, lo que dice es que va a terminar con los subsidios, promete déficit cero al Fondo Monetario y aplica furiosos tarifazos. ¿Esos furiosos tarifazos sirvieron para que haya un mejor servicio? No, categóricamente no. Vivimos el apagón más grande de la historia, se corta la luz todos los días, cada vez menos gente puede acceder a los servicios básicos de la electricidad o el gas. Todo lo que se saca de Vaca Muerta no reporta ni siquiera que quienes vivan en la provincia de Neuquén tengan gas. Entonces, el sistema cada vez más se contradice con lo que debe ser un servicio público. Porque nuestra pregunta, señor presidente, es ¿por qué un servicio público tiene que dar ganancia? ¿Por qué un servicio público que puede ser claramente igualado a una escuela, a un hospital, a una plaza, tiene que dar ganancia? El concepto está mal. Acá no es un problema de subsidiarlos o aplicar tarifazos, de sacarle indirecta o directamente a la gente del bolsillo. Acá el problema es eliminar el concepto de ganancia en lo que es un servicio básico. ¿Por qué el agua tiene que dar ganancia? ¿Por qué la luz tiene que dar ganancia? ¿Por qué el gas tiene que dar ganancia? Eso es lo que cuestionamos. Y tenemos como ejemplo, señor presidente, otro traspaso, el traspaso del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Reportó en un mejor servicio para todos los que viajan en subte? No. ¿El gobierno de la ciudad lo manejó mejor que antes? No. ¿Se dejaron de pagar subsidios? No. Hoy el subte se beneficia con subsidios y con tarifazo. Y de paso, ya que recibe tanta plata, Rogio confesó que con eso pagaba las coimas que se investigan en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Mire usted, mire qué negocio redondo hacen. ¿Vamos a un traspaso de las mismas características? ¿Vamos a un traspaso donde nos lo venden, que va a ser en beneficio de los usuarios? Y los que se van a beneficiar nuevamente van a ser los amigos del presidente, los empresarios. Yo, señor presidente, tengo un triste récord. Triste récord, porque hoy me toca ser parte de esta sesión, donde, como han denunciado varios de los diputados y diputadas preopinantes, hay una condonación encubierta de unos 35.000 millones, de los cuales 7.000 millones deberían ir para los usuarios y ahora canjean lo que es para los usuarios por inversiones, una cosa rara, porque las inversiones deben salir de aquel que se lleva la ganancia, no de los propios usuarios, de lo que le deben a los usuarios. Y cuando estaba en el Congreso Nacional y era diputada nacional, me tocó presenciar otra ley. Mire, le traje ámbito financiero para el que condonan 19.000 millones a las eléctricas, aunque las tarifas ya subieron. Tengo una desgracia bárbara. Cada vez que me siento en una banca, se vota alguna condonación de deuda. ¿O no, señor presidente? Por ahí no es tanta mi desgracia, sino que le condonan muchas deudas a estas empresas que cada vez brindan un servicio peor. Porque no creo que sea el azar. No puede ser el azar que cuando estoy en el Congreso Nacional le regalan esto. Y ahora que estoy acá le regalan 35.000 millones. Me parece que no debo ser yo, señor presidente, debe ser que en los últimos años se le está regalando mucha plata a las empresas eléctricas a cambio de un servicio cada vez peor. Para terminar, ratifico el proyecto del Frente de Izquierda, no es que Edenor siga aumentando sus ganancias en un 240%, como se ha denunciado hace poco, que Edesur en un 200%, sino que pasen a ser servicios nacionalizados, bajo gestión de trabajadores, con el control de los usuarios y que podamos pensar un proyecto racional del uso de la energía. Recursos humanos sobran. Si en vez de atacar al CONICET, si en vez de atacar a todos los científicos que tiene este país, se utilizara todo ese conocimiento para crear un servicio de energía sustentable, para tener un uso racional de la energía, tal vez
podríamos pensar un proyecto mucho mejor, señor presidente. Para terminar, quiero decir que me solidarizo y acompaño el reclamo de los trabajadores del ENRE. Ellos pueden terminar siendo otras de las víctimas de este traspaso. Hoy su futuro es incierto. Toda mi solidaridad y exigimos que no se pierda un solo puesto más de trabajo en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.